Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Gracias al anuncio del Evangelio, yo he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón de mis sufrimientos, pero yo no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y yo doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este redil. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. Palabra del Señor. Queridos concelebrantes, queridos responsables religiosos y laicos, queridos familiares y amigos, queridos diocesanos. En una tarde de noviembre del año 91 celebrábamos nuestro encuentro inaugural en la catedral. Durante estos 8 años largos me he reunido muchas veces con vosotros bajo la mirada benévola y atenta de María Auxiliadora. Aquí he querido despedirme de vosotros. Todos los presentes aceptamos en la fe esta partida, postulada para otro delicado servicio. Muchos nos sentimos afectados por el dolor de una separación inesperada y no deseada. Nunca como ahora he comprendido la profundidad de los vínculos que van creando la fe común
la misión compartida, las metas acariciadas por todos, el programa contrastado entre muchos, los logros celebrados conjuntamente y el trato familiar acuñado a lo largo de los años. El obispo pasa, Cristo permanece. Vuestro pastor genuino no es el obispo, sino Jesucristo. El obispo presta sus manos y sus pies, su corazón y su cuerpo, su mente y su fe, sus cualidades y hasta sus debilidades y defectos, para que Jesucristo ejerza su pastoreo sobre vosotros. En la palabra del obispo es Cristo pastor quien os habla. En el sacramento de la confirmación administrado por el obispo es Cristo pastor quien da su espíritu a los jóvenes. En las decisiones pastorales del obispo es Cristo pastor quien orienta, aglutina y alienta a su pueblo. Naturalmente, el obispo no es solo transparencia de Cristo, también lo oscurece con sus defectos, sus errores y sus pecados. Pero a pesar de estos desfallecimientos, sigue siendo verdad que Jesucristo, el buen pastor, se hace presente, patente y operante en la persona y en el ministerio de su obispo. El obispo pasa, la diócesis permanece. Esta iglesia particular de Zamora está plantada aquí desde hace 1100 años. Aquí la fundó San Atilano. Aquí se ha mantenido durante siglos como señal de la fidelidad de Dios para con vuestros abuelos y vuestros padres. Aquí ha resistido invasiones, guerras, pestes, divisiones y conmociones sociales. Es verdad que en el lenguaje de la Iglesia el obispo es el esposo de su diócesis, pero un esposo servidor. Una diócesis no tiene otro señor que el Señor Jesús. Queda toda una diócesis, aunque el obispo se va. Queda vuestra diócesis, queda nuestra diócesis, con un presbiterio de más de 200 sacerdotes, con un seminario mayor esperanzador, con un laicado que en sus capas más sensibles ha ido formándose intensamente a lo largo de estos años, con una muchedumbre de religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa, con un programa de pastoral vigente, con unos brotes de vida notables en muchos sectores de la vida diocesana, con un movimiento juvenil que empieza a ser prometedor, con unas iniciativas pujantes en el campo de la acción caritativa y social, con una reestructuración económica más racional y más evangélica. Esta diócesis seguirá alimentando vuestra fe, vuestra esperanza y vuestro amor. Esta diócesis necesita que vosotros y vosotras os consagréis a ella, colaborando en la gestación, evaluación y realización de sus iniciativas. El obispo pasa y el obispo viene. Dentro de un tiempo viviremos aquí, espero estar ese día entre vosotros, en un formato un tanto diferente, el mismo misterio de un obispo que sucede a otro obispo, entrando en la cadena de los sucesores de los apóstoles. Él será para vosotros la presencia viviente y activa del buen pastor. Él será hermano de sus curas, amigo de sus religiosos, cercano de sus seglares, cuidadoso de vuestra formación, responsable de vuestra economía, promotor de vuestras iniciativas eclesiales. En su persona se acercará a vosotros Jesucristo. Aceptadlo ya anticipadamente, diciendo con Pablo, como yo le he dicho muchas veces en estos días,
sé de quién me he fiado. Pido ardientemente al Señor, sepáis ver en el rostro concreto de este hombre, de este nuevo pastor, que será sin duda ninguna diferente a mí, pero limitado como yo, el rostro inefable de Jesucristo, vuestro obispo pleno y definitivo. El Señor ponga en vosotros, a la hora de trabar relación con Él, libertad y no temor, familiaridad y no distancia, afecto y no frialdad, corresponsabilidad y no desentendimiento. Mira a tus fieles, congregados por tu Santo Espíritu, formando un solo pueblo en Cristo, y atiende las súplicas que te presentamos. Por la Iglesia, reunida por la comunión de múltiples comunidades locales, para que en todos sus miembros se mantenga fiel a la misión que le confió el buen pastor y celebre con intensidad y gozo este año santo jubilar. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por quien ha guiado durante 8 años esta iglesia local de Zamora, don Juan María, por el fruto de la tarea que ha desarrollado entre nosotros y por la iglesia de San Sebastián donde es enviado, para que en ella se entregue a la edificación eclesial y la reconciliación social, oremos. Por el afianzamiento de la tarea testimonial de nuestra comunidad particular, para que se intensifique el anuncio de la fe, la catequesis en todos los niveles, la formación continuada y la evangelización de la cultura, oremos. Por la profundización de la misión litúrgica de nuestra Iglesia, para que se avance en la calidad y expresividad de las celebraciones, en la participación activa y fructuosa de los fieles y en el cultivo de una vida fuertemente espiritual y orante. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, Padre Santo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, bendice las súplicas que te presenta tu pueblo santo, que peregrina en Zamora, y hazlo fiel a su misión en el mundo, hasta que Cristo manifieste la plenitud de su soberanía al final de los tiempos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Va a dar comienzo ahora la liturgia eucarística. En ella, el Espíritu Santo nos asociará a la ofrenda del buen pastor que sigue dando la vida por sus ovejas. Depositemos la ofrenda de nuestra existencia en la patena de las manos del Señor y pongamos nuestros mejores propósitos en el cáliz del corazón de Cristo. La patena y el cáliz en los que va a ser renovada la Pascua de Cristo serán una patena y un cáliz que la Iglesia de Zamora ofrecerá como signo de gratitud y de afecto al que durante 8 años ha sido su obispo. Este cáliz y esta patena, que dentro de unos instantes serán bendecidos para su uso sagrado, quieren también ser un signo de comunión de la Iglesia de Zamora con la Iglesia hermana de Guipúzcoa en la persona de don Juan María Uriarte. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que en ellos se ofrecen y se reciben, santifiquen estos vasos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que al celebrar el sacrificio de tu Hijo nos fortalezcamos con tus sacramentos
y seamos penetrados por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos en el banquete del reino celestial. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solo, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con nuestro espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los convidados a compartir su cuerpo y sangre. Señor, no suscito de que entres en tu casa, pero la palabra de Dios todas las cosas. Oremos. Te rogamos, Señor, que se manifiesten con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia de Zamora la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna,
y la religión auténtica. Y ya que no dejas de alimentar a tu pueblo con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirlo bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me corresponde el honor y la dificultad al mismo tiempo de despedir en su nombre a quien durante estos últimos años ha sido nuestro pastor. Y quiero hacerlo no con palabras sonoras ni con un discurso florido, sino con la sobriedad que caracteriza a las gentes de esta tierra. Hoy es el día del reconocimiento y de la gratitud. Día del reconocimiento y de la gratitud, en primer lugar, al Padre de los cielos. Ya lo hemos hecho en la Eucaristía que acabamos de celebrar. Acción de gracias que en ella también hemos hecho por el don del ministerio pastoral de don Juan María en estos últimos años. Cuando uno quiere despedir a una persona, surge la tentación de recordar y hacer como una lista de todas las actividades que ha realizado. Yo creo que no debemos hacer esto en este momento. Ya lo hemos hecho, o hemos intentado hacerlo en algunas de las despedidas anteriores, pero sí quiero destacar, señalar especialmente algunas sensibilidades, algunos acentos que se han vivido durante este tiempo, que el Ministerio Pastoral de don Juan María ha promovido. Gracias por su palabra, siempre profunda, evangélica, precisa, que tan generosamente nos ha donado en tantas ocasiones. El boletín oficial de la diócesis guarda buen testimonio de ello. Gracias por su esfuerzo, por su interés para que esta Iglesia de Zamora avanzara, para que esta Iglesia de Zamora manifestara cada vez más un rostro más parecido, más coherente con el que la Iglesia Universal quiso decirse de sí misma en el Concilio Vaticano II. Este interés se ha manifestado en el Plan Diocesano de Pastoral, por ejemplo, en la serie de directorios, en las tareas importantes encomendadas a laicos, en el Plan Diocesano de Reforma Económica, en el impulso dado a las actividades sociales y caritativas de esta diócesis y tantas cosas. Gracias por su apoyo a la pastoral vocacional y a la formación permanente e integral de los sacerdotes. Gracias, en fin, porque a través de sus importantes servicios a la Iglesia de España, a la Iglesia Universal y a la sociedad civil, esta humilde diócesis se ha sentido importante. Cuando el día 24 de noviembre del año 1991, lo recordaba usted hace un momento, se presentó ante nosotros lo recibimos como el pastor que Dios y su Iglesia nos enviaban para pastorearnos. Lo recibimos con fe, lo recibimos sin reticencias y sin prejuicios. Hoy, 8 años y 3 meses después, lo despedimos con la misma actitud de fe y de docilidad. Pero ha pasado mucho tiempo. En este intervalo de tiempo ha transcurrido mucha vida. Se han creado numerosas relaciones. Han existido múltiples encuentros y también algunos desencuentros. ¿Por qué no decirlo? Por eso, esta actitud de fe con que lo despedimos está matizada por sentimientos, por afectos, por emociones que nos negamos, que tenemos dificultad al menos en manifestar. En su primera homilía, en aquella tarde de Cristo Rey, nos decía que era trasplantado de otra tierra, pero que venía con raíces, porque solo con raíz una planta puede arraigar en otro terreno, porque solo con raíces se puede crecer.
esta tierra de pan y de vino, de granito y de embalses, apenas sin bosques y sin montañas, es tierra de raíces. Aquí las plantas crecen casi tanto hacia abajo como hacia arriba. Por eso, cuando ahora se va, cuando ahora se trasplanta de nuevo a su tierra, lo hace con las mismas raíces que trajo, pero son diferentes. Han crecido, se han enriquecido. Usted nos ha enseñado muchas cosas. Seguramente también usted habrá aprendido algunas de nosotros, algunas cosas que enriquecerán su ministerio pastoral en su nueva diócesis. Llévese de nosotros los buenos recuerdos en su memoria. Pero tenemos que mirar hacia el futuro. En este momento, la Iglesia le solicita en otro redil, pero del mismo rebaño, el servicio que ha venido manteniendo entre nosotros, el mismo, pero más difícil y más arriesgado, para el que no es fácil encontrar un obispo. Cuente con nuestro recuerdo, cuente con nuestra oración al Señor de quien se ha fiado, para que Él le conceda claridad y caridad evangélicas y también fortaleza apostólica. Como testimonio de nuestros sentimientos y también como signo continuo de su recuerdo, ojalá no de añoranza hacia nosotros, le hemos hecho este sencillo presente del cáliz y la patena. Como usted decía antes, cada vez que celebre la Eucaristía con él, la majestad y el apostolado que decoran la copa de traza románica le evocarán esta ciudad en la que este estilo está tan profusamente representado, hasta tal punto que es casi una seña de identidad de esta ciudad en muchos de sus templos. Y el rosetón de San Juan, y la cúpula de la catedral, y la cruz visigótica cinceladas en el pie, así como el sacrificio de Isaac, de San Pedro de la Nave, grabados en la patena, le recordarán sin duda esta iglesia a la que tan acertadamente ha servido. Que el Señor le acompañe, don Juan María, y muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor, id en paz. Demos gracias a Dios. Sois la semilla que arde, sois estrella que arde.
Con esta despedida se pone fin a su etapa como pastor de la diócesis, que comenzó el 24 de noviembre de 1991, solemnidad de Cristo Rey. En presencia del pueblo de Dios y de los presbíteros de Zamora, que desde hoy serán tus hijos y hermanos, delante de los obispos que te acompañamos también, siéntate en esta cátedra episcopal, signo de la unidad de los creyentes en la fe que tú, como maestro y pastor de esta comunidad, deberás enseñar. En aquella ocasión, la iglesia de Zamora lo acogió con calor. La multitudinaria celebración fue muestra bien significativa de ello. Este pueblo acogedor lo recibía con esperanza, no exenta en algunos casos de cierto recelo por su origen geográfico. El tiempo se encargó de disipar pronto tal recelo. La vida de un obispo se compone de múltiples actividades. Los 8 años largos que Monseñor Uriarte ha pasado en Zamora están llenos de ellas, ordinarias las más y algunas extraordinarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El entierro de don Eduardo Poveda, su predecesor, persona entrañable y querida por su bondad y su cercanía, constituyó una de estas últimas. Zamoranos de todo tipo acudieron en masa a despedir a quien había sido su pastor bueno durante 15 años. Don Juan María, que presidió emocionado la ceremonia, trazó en su homilía una semblanza cariñosa y fiel del obispo valenciano que quiso ser enterrado junto a la imagen de la Virgen dormida, tan querida en Zamora y procedente de su tierra levantina. Aquí vivió silenciosamente durante 15 años, dedicado a hablar, a pastorear, a gozar y también a parir. Marchó silenciosamente a su tierra natal cuando empezaron a mostrarle las luces y las puertas. Murió silenciosamente rodeado de vínculos fieles y vivos. Sus restos esperarán la resurrección final bajo la mirada maternal de Nuestra Señora del Descanso. Las ordenaciones significan para un obispo momentos especialmente relevantes de su ministerio. Su imposición de manos hace que el ministerio apostólico vaya prolongándose en una cadena continuada y la presencia de Jesucristo como cabeza y pastor de su iglesia siga siendo real. 12 fueron los presbíteros ordenados a lo largo de los años de su pontificado. La pastoral vocacional constituyó una de sus dedicaciones más queridas, en Zamora y fuera de ella. Tuvo la satisfacción de dejar un seminario mayor con una veintena de seminaristas con quienes disfrutaba encontrándose y de los que más costosa le resultó la despedida. A ver si sale la buena cosa. Estoy dispuesto a perdonar cuando os hagan una ofensa, a querer a los que no os quieren bien. Muchos jóvenes de esta diócesis recordarán gratamente el momento de su confirmación. Fueron varios miles las que administró en este tiempo, en las que ponía calor y cordialidad, haciendo que la celebración del sacramento significara para los jóvenes algo más que un rito, sino una experiencia que les impactaba visiblemente.
La Semana Santa es para los zamoranos una seña de identidad. A quienes vienen de otras latitudes les cuesta sintonizar con algunos de sus elementos. El deseo y el interés del obispo por potenciar su profunda y auténtica dimensión religiosa fueron interpretados a veces como desafección. Se esforzó por conocerla y por amarla. Le impresionaban especialmente algunas de las procesiones nocturnas que enseñó con ilusión a los amigos que le solían visitar por esta época. Hasta tuvo el honor de ser pregonero de ella en el año 1997. Con la procesión de los ramos, la lectura proclamada de la Pasión y la celebración de la Eucaristía, hemos inaugurado en la Catedral la Semana Santa litúrgica. Con este pregón queda inaugurada públicamente la Semana Santa popular. La Iglesia de Zamora la mira con mucha alegría. Se siente contenta de que haya llegado a ser todo lo que es. Reconoce con gozo que esta cima ha sido conseguida por el empeño de vuestros mayores y el vuestro, y quiere seguir aportándole lo mejor que tiene, el espíritu del Evangelio. Señoras y señores, la Iglesia de Zamora es amiga de la Semana Santa. El obispo de Zamora es amigo de la Semana Santa. Su temperamento perfeccionista, que le obligaba a preparar con esmero sus intervenciones y sus tareas, le hacía decir con frecuencia que él era un obispo más de sala de máquinas que de puente. No obstante, supo también ser cercano a la gente y ganarse su simpatía en las ocasiones en las que su ministerio propiciaba los encuentros. Qué llano y qué campechano es, decían en los pueblos. Con mayor motivo piensan así los aficionados al fútbol, los directivos, la plantilla y la afición de Zamora Club de Fútbol lo han visto con frecuencia ocupar un asiento en la tribuna de la vaguada, pasar por los vestuarios para felicitar al equipo después de una victoria o para repartir palabras de consuelo en las horas bajas. La violencia irracional provoca el rechazo de todo hombre de bien. El terrorismo de ETA y sus consecuencias constituyeron sin duda la fuente de su más profundo sufrimiento. El amor que profesa su tierra de origen le hace especialmente sensible al conflicto que en ella se vive. Su palabra de condena, que no faltó jamás ante un atentado, y su presencia visible en las manifestaciones contra el terrorismo, evidencian su postura neta en este tema. Pero no solo condenó la violencia, trabajó por la paz. A esta tarea ha dedicado un buen espacio cronológico y psicológico de su última etapa en Zamora, y a la que continuará dedicándoselo en Guipúzcoa. Anunciar la fe, pacificar este pueblo turbado y humanizar la sociedad en sus propias palabras pronunciadas en su primera homilía como pastor de San Sebastián, son tareas que ocuparán ahora buena parte de su ministerio. Que Dios le ayude, don Juan María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, id en paz. Demos gracias.